Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, a continuación los titulares más relevantes del día de hoy. Exigen interpelación para secretario de Salud. Presentan paquete de medidas para retener a talento boricua. Racha positiva en Wall Street pierde fuerza. Tema de Siria sigue afectando negociaciones internacionales. Papa Francisco recomienda a los cristianos perdonar a los enemigos. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Bajo lupa, así se encuentra el Departamento de Salud y los administradores del Hospital Universitario de Carolina tras bacteria dejar el saldo de 10 personas muertas y 25 personas adicionales dando positivo a la misma. Veamos el informe. Noticia del día. El representante del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Ricky Gerandi, exigió hoy la celebración de una sesión de interpelación al secretario de Salud, Francisco Joglar Pesquera, por el mal manejo de la crisis en el Hospital Universitario de Carolina, en donde perdieron la vida 10 personas luego de contagiarse con la bacteria Acinetobacter baumannii en dichas instalaciones desde el pasado mes de abril, y otras 25 han dado positivo a la misma bacteria. Vamos a radicar legislación para exigir una sesión de interpelación al secretario de Salud ante tanta desinformación, falta de transparencia y la preocupación que hay en todo Puerto Rico en cómo se ha manejado este asunto de la Universidad de Carolina, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, de la crisis en las muertes por la influenza, que se reportan 6 muertes desde el 1 de junio hasta el 7 de septiembre. También se han registrado 2.411 casos de influenza. Y entre enero y marzo, que esto debió haber levantado desde el comienzo la preocupación del secretario de Salud, se reportaron 1.500 casos más, comparado con el año anterior, de influenza. La reacción de representantes se da en momentos en que ha quedado evidenciado que no existió una supervisión por parte del Departamento de Salud con ese hospital y que los protocolos establecidos por varias leyes fueron violadas. Vemos que hay mucha preocupación con campañas publicitarias que nada abonan a las situaciones del país. Lamentablemente no ha habido información por parte del Departamento de Salud y en este caso por su secretario, el doctor Joglar, y la ciudadanía no tiene información de dónde ir a vacunarse, cómo podría prevenir estos asuntos de influenza. Nos parece que ante el asunto que hubo inicialmente, la controversia del doctor Joglar con Triple S y ahora con el pobre manejo de información a la ciudadanía en las últimas semanas, y ante lo que a todas luces es una epidemia de dengue y una epidemia de influenza, tenemos que tomar acción en la legislatura y por eso estamos exigiendo una sesión de interpelación al secretario de Salud. Y en base a las respuestas que tenga el secretario ante la Cámara de Representantes, entonces procederíamos a pedir algún tipo de acción adicional. O sea, ¿usted no descarta pedir la renuncia del secretario de Salud? No se descarta siempre y cuando las respuestas que le dé a la Cámara de Representantes no sean satisfactorias, como hasta el momento es la impresión que tiene el pueblo de Puerto Rico ante el desempeño del secretario de Salud. Ante las irregularidades que ha cometido el Hospital Universitario de Carolina y la inacción del secretario de Salud, hace falta educar al pueblo e informarlo de lo que realmente ha sucedido y si en el pasado o el presente está sucediendo exactamente lo mismo en otras instalaciones médicas. Tiene que haber un balance entre la información y la preocupación, pero no puede haber que se oculte, no puede haber, la decisión no puede ser ocultar la información al pueblo de Puerto Rico. Esa no puede ser la alternativa. Y por eso es que estamos exigiendo que venga el secretario de Salud a rendir cuentas a los representantes del pueblo de Puerto Rico en la Cámara ante esta situación que a todas luces están ocultándole información a la vez que no educan al pueblo de qué medidas deben tomar para evitar ser contagiados, en este caso por la influenza, y qué van a hacer en otros hospitales o qué medidas van a tomar adicionales ante esta bacteria que haya ocasionado 10 muertes. Yo le pregunto, antes de que siga, por favor, yo le pregunto, ¿usted sabría qué hacer si tiene síntomas?
y no sabe si es catarro, influenza o virus del Nilo, ¿sabría qué Bueno, hacer? yo en mi caso estoy informado, debería acudir a un médico, obviamente, y están las medidas que todos conocen y que otros gobiernos han tomado la preocupación de informar, de cuidar, de lavar las manos, de evitar el contagio o estar cerca de personas que tengan síntomas. Pero ¿sabe distinguir entre una cosa y otra? ¿Sabe distinguir entre dengue, influenza? No, para nada, para nada. Necesita información. Oye, necesitamos información al igual que todo el pueblo de Puerto Rico. Por otro lado, el gobernador Alejandro García Padilla fijó este jueves la responsabilidad primaria de la situación de emergencia que se vive en el Hospital de la Universidad de Puerto Rico en sus administradores, pero no descartó que exista alguna falla en el Departamento de Salud, algo que no ha podido explicar al momento el secretario de Salud Francisco Joglar Pesquera, quien dijo durante horas de la tarde de hoy que además de esta controversia está atendiendo las cifras alarmantes de dengue, como también los posibles casos de virus del Nilo Occidental que se están dando aquí en la isla. Desde el Capitolio, Irán Delgado y José Ángel Cordero. Política. Un paquete de proyectos fue radicado para frenar el éxodo de jóvenes profesionales que se han marchado de Puerto Rico por falta de oportunidades laborales. El representante del Partido Popular Democrático, Manuel Natal Albelo, radicó hoy varios proyectos, entre estos una resolución de la Cámara que busca evitar la fuga de talentos jóvenes de la isla y la erradicación de un paquete de medidas que precisamente buscan atender la preocupación de los jóvenes, que ya ha provocado una pérdida de cerca de $3.000 millones. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes hace mucho tiempo aceptamos que esto es un problema. Lo estamos comenzando a entender. Hay estudios ya que nos identifican una área. Nosotros vamos a complementar sobre esos estudios, porque usted tiene toda la razón. Nosotros tenemos que ver cuáles son las razones, en qué industria, por qué razones particulares, y pueden ser muy cambiantes dependiendo de la industria, dependiendo de la preparación de la persona. Y en ese sentido lo vamos a hacer con esta resolución. Sin embargo, yo creo que sin duda alguna esto es un tema muy urgente. Y podemos, pues yo puedo hacer una conferencia de prensa, quizás radicando la resolución investigativa y decir que vamos a pasar los próximos 3 meses en esto, pero mientras tanto se nos están yendo 17.000 jóvenes menores de 25 años por año. Estamos hablando de que en lo que eso pasa se nos van 3.000 más, y en lo que la resolución produce algo se nos van 6.000 más. Esto es un problema bastante urgente. Y es que es necesario crear las condiciones socioeconómicas en Puerto Rico para retener a nuestro nuevo talento y atraer al que ya se ha ido. En la sociedad en la que estamos viviendo, muchas veces los jóvenes comienzan a independizarse luego de los 28 años y al no encontrar trabajo, muchos de estos se van a los Estados Unidos o algún otro país de Latinoamérica que requiera de su expertise. Hemos creado este proyecto de ley para, en colaboración con la Compañía de Comercio y Exportación, crear un portal donde todo aquel joven que interese crear una empresa cuyo propósito, su funcionamiento va a ser digital, pueda accederlo y en un solo proceso recibir todos los diferentes permisos que se necesitan para poder comenzar con su empresa. Hay unos requisitos de que sea un joven, que sea una empresa propia, que no emplee otros jóvenes o que no tenga empleados, que te puede tener socios, y hay unas particularidades por eso, pero lo que queremos es que para comenzar, para ese joven que tiene una idea de desarrollar un producto, que tiene una idea de un diseño, que pueda estar en ley para comenzar con su empresa, y una vez esa empresa empieza a crecer, empieza en la etapa de producir, pues pueda migrar al otro proceso normal, pero no va a tener esas trabas para comenzar a producir. Hace falta enmendar el artículo 2 y el artículo 3 de la ley número 167 del 2003, conocida como la Carta de Derechos del Joven, a los fines de ampliar la base de los jóvenes amparados bajo esta legislación y los derechos que ella ofrece, y para otros fines relacionados, como lo que pretende atender los proyectos que presentó. Muchos de estos proyectos, la forma en que están dirigidos es para el joven, y joven según definido en la Carta de Derechos. Si nosotros limitamos joven hasta los 29 años, no estamos atendiendo la realidad actual del joven puertorriqueño. El joven, que por las razones económicas,
que por las razones educativas, a los 29, 30 años apenas está comenzando a independizarse, apenas está comenzando en este proceso de formación, que se encuentra en ese proceso de quizás evaluar crear su propia empresa. Y en ese sentido, estamos enmendando la Carta, proponiendo enmendar la Carta de Derechos, para que todos estos programas que vamos a hacer, que parten de la definición de un joven, se extienda hasta 35 años, y estamos abiertos a sin duda alguna, expandirlo un poco más porque entendemos las particularidades. Desde el Capitolio, Irán Delgado y José Ángel Cordero. En medio de las penurias fiscales, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, considera que el gobernador Alejandro García Padilla ha manejado mal la economía y la relación de Puerto Rico con el mercado de valores. Para Pierluisi ha sido un error haber aumentado el presupuesto de este año fiscal e imponer tantos nuevos impuestos. El comisionado residente Pedro Pierluisi y presidente del PNP y afiliado a los demócratas en Estados Unidos considera que el gobernador Alejandro García Padilla tiene que estar más presente en Wall Street, porque si no, nuestros bonos serán tirados a chatarra y pagaremos altos intereses, tal y como el que no tiene crédito o no puede conseguir un préstamo en un banco o una cooperativa que asiste a una financiera con porcientos extremadamente altos.